Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema impresionante. Vamos a tratar acerca del llamado que Dios hizo a Moisés, pero también seguramente es un llamado para mí, es un llamado para ti. Así que prepara tu corazón, toma la Biblia y vamos al tema de hoy. Este tema hace parte de la nueva serie sobre Moisés. En el tema anterior nosotros analizamos cómo Moisés fue salvado de las aguas, la manera increíble y el milagro que hizo el Señor en la vida de Moisés y la forma como Moisés fue adoptado como hijo de la hija de Faraón. Bueno, hoy queremos seguir analizando lo que pasó después, porque Moisés vivió en el Egipto, creció, estudió, tuvo muchas experiencias y un día Moisés entonces descubre su verdadera identidad. Así que Moisés sale del Egipto y se aleja de este ambiente y vuelve al desierto. En el desierto Moisés vive una experiencia sobrenatural. Moisés estaba caminando por el desierto y de repente él vio de un lado una zarza que estaba en llamas, que estaba pegando fuego. Moisés se acerca para ver esta maravilla y entonces escucha una voz de dentro de la zarza del fuego. Y la voz decía: Moisés, Moisés, quita tus zapatos porque este lugar es una tierra santa. Así que Moisés quita sus zapatos, se acerca a la zarza y entonces pregunta: ¿quién está hablando conmigo? Y la voz del Señor dice: yo soy el Señor Dios Todopoderoso, soy tu Dios, soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Israel y aquí estoy porque tengo un llamado para ti. Y el llamado del Señor para Moisés está en Éxodo capítulo 3, versículo de número 10, que dice así: mira, por tanto, ved, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Así que el Señor llama a Moisés para esta misión, una misión extraordinaria de sacar su pueblo de la esclavitud egipcia. Así que Moisés, cuando recibe este llamado, por un momento Moisés queda dudando, inseguro, o sea, él no está seguro de este llamado. Y finalmente Moisés entonces intenta buscar algunas excusas para no ir, para no aceptar este llamado que el Señor lo hizo. Y Moisés por 5 veces, conforme dice la Biblia, intentó presentar excusas. Te voy a mostrar las 5. La primera, Éxodo capítulo 3, versículo número 11, que dice así, el 3:11, aquí tengo ideas positivas que te voy a mostrar. Capítulo 3, versículo 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? O sea, ¿quién soy yo? Pregunta Moisés. Esta pregunta era una excusa, una forma de presentar una excusa. No era una expresión de humildad, era una expresión de alguien que no quería aceptar el llamado. Entonces pregunta: ¿quién soy yo? O sea, no soy capaz, no estoy preparado, no tengo condiciones, no puedo ir. Así que en el versículo 12 el Señor le contesta. Y Moisés, entonces no satisfecho, hace la segunda excusa. Capítulo 3, versículo 13, que dice claramente: dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? En otras palabras, Moisés pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿quién eres tú? Mira que en la primera Moisés dice: ¿quién soy yo? En la segunda dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres usted? O sea, preguntando, pero de alguna manera intentando buscar excusa para no aceptar el llamado. Y el Señor le contesta en el versículo 14 y versículo 15. Así que Moisés busca la tercera excusa. Y la tercera excusa está en el capítulo 4 de Éxodo, versículo número 1, que dice: entonces Moisés respondió: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: el Señor no te lo apareció. O sea, Moisés está diciendo: Señor, ellos no me van a creer.
E também estarão dudando acerca de este momento que temos aqui. Ou seja, eu conosco a Egipto, eu conosco a los egípcios, eu sei que eles não me vão crer. Ou seja, eu não posso aceitar este chamado. E o Senhor, en el versículo 2 y 3, le contesta su excusa. Y Moisés entonces busca la cuarta excusa, capítulo 4, versículo 10, que dice: entonces dijo Moisés al Señor: Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Ou seja, Senhor, eu não sou eloquente, eu não posso falar, eu não posso predicar, eu não posso fazer tu trabalho. Ou seja, não dá para ir, não vou. E disse: não quero ir e não vou. E finalmente o Senhor lhe contesta esta excusa. E finalmente vem a última excusa, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: esta é a última, que diz assim: mira, pero Moisés insistiu: por favor, Senhor, envia a outro. Finalmente Moisés desiste e disse: não vou, envia a outro. E o Senhor então finalmente disse: Moisés, há que ir, tu tienes que ir, necessitas ir, porque isto não é só um mensagem para meu povo que está já, é um mensagem para ti, é para que seja salvo. Se você não aceita esse chamado, seguramente não será salvo. E finalmente Moisés compreende, aceita. E o Senhor chama a seu irmão Arão e forma uma pareja missioneira para ir a fazer esse trabalho. E por la mano poderosa do Senhor passa um milagro e o Senhor saca da esclavitud egípcia 1,5 milhão de pessoas. E Moisés passa a ser o líder deste povo por el deserto, conduzindo estas pessoas para a terra prometida. En el próximo video vamos a tratar de lo que pasó en el desierto, los milagros, las cosas extraordinarias. En el próximo video vamos a tratar de ese tema. Pero finalmente Moisés aceptó el llamado. Mi amigo y mi amiga, el Señor tiene un llamado para usted. Un llamado para que estudie la Biblia, un llamado para que ores, un llamado para que testifiques, un llamado para que te entregues al Señor, para que nazca de nuevo, para que te bautices, para que empieces una vida nueva. Acepta o chamado do Senhor e o Senhor hará em tu vida lo que hizo en la vida de Moisés, um milagro, uma transformação. Amém? Vou orar por ti. Padre querido, graças por este mensagem. Te pido uma bendição para esta pessoa que ora comigo. Senhor, que cada de nós aceptemos este chamado maravilhoso para te servir, para andar contigo, para hacer tu vontade, para seguir tus passos. Em tus manos eu entrego a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana en el próximo video. Amén.